Buena gente de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos nuevamente a un video más para el canal. Y el día de hoy vamos a reaccionar a un video de Drosito. Un video llamado Top 7 los evangelios apócrifos más perturbadores. Más perturbadores. Nos van a perturbar. Este video me lo han recomendado, así que voy a dejar por acá el comentario de la persona que me lo recomendó. Y sin más preámbulos, vamos a meterle caña que quiero perturbarme. Quiero volverme loco. La palabra apócrifo se usa para designar a aquellos escritos que pretenden ser de una persona que no los escribió realmente. En materia teológica, se llaman apócrifos a todos los textos que pretendieron ser parte del canon de la Biblia, pero que no fueron aceptados como tales. Los hay tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Incluso muchos de los textos apócrifos del Antiguo Testamento son aceptados solo por la Iglesia Católica y rechazados por el resto de las iglesias cristianas. Pero de todos los libros apócrifos que existen y que afirman ser parte de la Biblia, sin duda, los más interesantes son los evangelios apócrifos. Se calcula que podrían ser entre 40 y más de 100, y todos cubren aspectos que los evangelios canónicos no cubren sobre la vida, infancia y muerte de Jesús de Nazaret. En los mismos encontraremos detalles que te van a sorprender y que nos permitirán comprender por qué fueron vetados o prohibidos. Y es que un evangelio apócrifo en el fondo es eso, un evangelio prohibido. Prepárate muy bien porque estos son los 7 evangelios apócrifos más perturbadores de la Biblia. Wow, hermano, ¿no? Bueno, eso es algo que es un misterio, ¿no? Que todo lo que es el lore de Cristo, o sea, eso es algo bastante interesante, ¿no? El hecho de todo lo que ocurrió en Cristo en su niñez, en su adolescencia. ¿Qué pasó ahí, no? Porque, claro, nosotros conocemos a la versión adulta de Cristo nada más. Eso es lo único que se nos cuenta. Entonces me da mucha curiosidad ver ese temita, ¿no? Claro, conocemos la guaguita, o sea, el niño Jesús y la versión adulta. 7. Abrimos este top con un evangelio que, pese a no haber sido incluido en el canon oficial de la Biblia, fue muy popular en su tiempo, ya que fue producido por un sector importante de los discípulos de Jesús primitivos, los que fueron conocidos como ebionitas, y que se ubican dentro del espectro unitario del cristianismo histórico. Para los ebionitas, igual que aparentemente para los primeros discípulos de Jesús, Jesús de Nazaret no era Dios, sino un ser humano como cualquiera de nosotros, que fue elegido y seleccionado por Dios y adoptado al momento de su bautismo para ser el Mesías de los judíos y gobernar al mundo. Jesús era para los ebionitas un líder político más que espiritual. Lo diferente de los ebionitas es que para ellos Jesús era hijo de José el carpintero, no hijo de Dios. No creían que María fuera virgen al momento del embarazo, ya que en el evangelio de ellos se narra que José la embarazó como cualquier hombre embaraza a una mujer. Por lo cual Dios llega a ser padre de Jesús por adopción durante el bautismo. Pero la influencia greco-romana se fue introduciendo en el cristianismo y poco a poco se fue dando mayor preponderancia a Jesús como hijo directo de Dios. Luego, como un semidios que bajó del cielo y, finalmente, como Dios mismo encarnado, lo cual dio paso a la doctrina de la Trinidad en el siglo IV de nuestra era. Lo cierto es que los ebionitas nos dan un reflejo muy exacto de lo que creían los discípulos más antiguos de Jesús y concuerda más
con lo que dicen los evangelios canónicos. Un detalle curioso del evangelio de los ebionitas es un llamado al veganismo más extremo, algo que hoy, 2000 años más tarde, está cada vez más de moda. Obviamente este evangelio fue llamado herético por los sectores trinitarios que fueron apareciendo con los siglos en la historia del cristianismo, y dicha disputa entre trinitarismo y unitarismo se ha mantenido por siglos, ocasionando innumerables persecuciones y conflictos religiosos dentro del cristianismo. Algunas mentes célebres de la historia que tenían creencias parecidas a los ebionitas fueron John Milton, John Locke, el padre del liberalismo, Miguel Servet, quien descubrió la circulación de la sangre, y ni más ni menos que Isaac Newton. Todos estos referentes históricos sostuvieron que los ebionitas tenían razón y que Jesús era un ser humano como nosotros y no una deidad ni un ser de origen celestial. Número 7. Bueno, a ver, miren. Yo soy una persona que soy creyente, sin embargo, yo tengo ciertas interpretaciones. No creo que Jesús sea un ser humano normal, porque yo sí creo en el concepto de que para mí, particularmente yo tenía entendido, porque cada uno, esto también hay que entender que la religión muchas veces tiene que ver con respecto a interpretaciones o no. Y la interpretación que yo tomé de Jesús y de Dios es que Dios sí que había embarazado a María, porque bueno, vamos, es el creador de todo el mundo, evidentemente puede realizar un embarazo, puede realizar una concepción así como así, simplemente Dios, si tiene ganas, dice, te embarazo, y ya está, o sea, literalmente es un ser todopoderoso. Y yo sí creía que Jesús era básicamente un semidios, por así decirlo, pues nació acá en el mundo, nació a través del vientre de María, a través del poder de Dios, y por lo tanto Jesús tenía esa parte de deidad, pero a la vez también tenía esa parte humana, que es lo que hacía que todo tenga sentido, ¿no? Porque él como humano pudo básicamente entender el pecado del hombre. Y es por eso que dice, perdona a los padres, no sabe lo que hace. Él se sacrifica por nuestros pecados, porque él como semidios, pero a la vez como semihumano también, puede comprender que el humano es débil, que el humano se equivoca, que el humano realmente comete errores y que es imposible en su naturaleza no cometerlos porque no somos perfectos. Pero luego vinieron con básicamente esa teoría de que Dios era Jesús. Y de que básicamente Dios bajó al mundo como humano, pero era el mismo. Y entonces la mítica frase de perdona a los padres, no saben lo que haces, o padre, ¿por qué me has abandonado? Las termino viendo inútiles. Yo no creo en la teoría de que Dios bajó al mundo en forma humana para ser Jesús. Yo creo en que básicamente Dios es un semidios y un semihumano, creo que Jesús es un semidios y un semihumano, y que realmente él por eso pudo comprender el pecado, pudo comprender todo ese tema. Es mi creencia, yo creo eso. Para mí. Pero bueno, nada. Eso es lo que... Cositas, totalmente, cositas. Yo opino esto. Y bueno, igualmente, de hecho, este concepto de que Jesús era humano como nosotros y de que básicamente luego Dios lo haya adoptado, también se me hace una versión bastante más interesante que la de que Dios bajó y se humanizó básicamente. Porque hay muchas frases míticas, muchas frases, no solamente míticas, sino que frases que realmente nos enseñan cosas. Yo creo que todo lo que es la parte de Jesucristo es una de las enseñanzas más grandes que se han hecho en la historia. Seas creyente o no, yo creo que puedes tomar muchas cosas de esa parte y realmente aprender y ser una mejor persona. Pero bueno, continuamos. Número 6. Vamos a suponer que no eres muy adepto a la lectura de la Biblia, por lo cual, al ver la famosa película de Mel Gibson,
¿Quién no se siente indignado y conmovido ante la tortura de Jesús? Un tipo que nunca empleó un arma ni agredió a nadie. Amigo de pecadores, pobres, prostitutas y recaudadores de impuestos, es acusado falsamente de sedición y sentenciado a una de las muertes más terribles, no sin antes ser maltratado de formas indecibles. ¿Quién no deseó ver que estos tiranos y sanguinarios recibieran su merecido por lo que le hicieron a Jesús? Los evangelios apócrifos a veces parecen llenar algunas de las necesidades humanas más básicas, y en esto el evangelio de la venganza del Salvador no se queda atrás y nos brinda una secuela en la forma de una venganza casi hollywoodense, en el cual el nazareno es vengado de forma justa, pero terrible. Una enciclopedia experta en el tema nos resume el contenido así. Titus fue un gobernante local bajo el emperador Tiberius. Titus, que sufre de cáncer de rostro, escucha a Natán, un comerciante árabe de Judea, acerca de los milagros de Jesús. Al aceptar a Jesús como Señor y condenar a los judíos que lo ejecutaron, Titus se cura de inmediato del cáncer. Él envía por Vespasiano y juntos parten hacia Judea, donde destruyen Jerusalén para vengar a Jesús. El Evangelio comienza su venganza contra los judíos, aunque, para ser justos, hay que recordar que la totalidad de los primeros discípulos de Jesús, de hecho, fueron judíos. Por lo cual decir que los judíos no aceptaron a Jesús es un error, porque hubo muchísimos que sí lo hicieron, Sí. y también hubo otros que no. Pero en este caso, el peso de la venganza cae sobre los judíos como pueblo, y Jerusalén es destruida, algo que sucedió en la vida real, de hecho. Tiberio se cura con el velo de Verónica y acepta el cristianismo. Poncio Pilato es encarcelado y muere tras las rejas. Aquí leemos que el otro responsable de la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato, también las paga a pesar de haberse lavado las manos. Pilato es encarcelado y con esto todos los involucrados en la muerte de Jesús terminan mal, y Jesús es vengado y reivindicado. Una secuela con final feliz. La segunda parte que todos hubiéramos querido leer, sin duda alguna. Y quizá eso justifique la popularidad de este evangelio apócrifo, que sin embargo no fue incluido en las escrituras de la Biblia oficial. Pero no deja de dar cierta satisfacción. Número 6. Da satisfacción, hay que admitirlo que da mucha satisfacción. No saben cómo lloré yo cuando vi esa película de chico, hermano. Yo no me atrevo a verla otra vez. Pero no saben cómo lloré y cómo odié y cómo me hizo sentir tantas emociones esa película por lo que le hacían a Jesús, hermano. Fue terrible, la verdad. Es increíble cómo... igual yo desde mi punto de vista me di cuenta de que básicamente lo odiaban porque él era una... porque él básicamente lo consideraban como un loco que iba contra las creencias de todo. Y lo que fueron capaces de hacerle por algo así. Y realmente el hecho de tener en cuenta de que una venganza realmente es satisfactorio, yo creo que ni Jesús no hubiese querido algo así. Entonces yo considero que podría ser mentira, la verdad. Evidentemente teniendo en cuenta que uno crea en estas cosas, ¿no? Porque mucha gente va a decir, pero es que es mentira, Dios no existe, Jesús tampoco. Bueno, vamos cerrando un poquito el hortito, porque yo voy a dar mi interpretación como creyente. Así que... Número 5.
El Evangelio árabe de la infancia pertenece al género protoevangelio. Es decir, son el tipo de evangelios apócrifos que intentan cubrir los sucesos acontecidos durante la infancia de Jesús. Un dato curioso: la célebre escritora de novelas vampíricas, Anne Rice, escribió un relato en este género de protoevangelio, hablando de la vida de Jesús durante su infancia, que fue llevada exitosamente a la pantalla grande y titulada El Mesías. Es comprensible la popularidad de este género. Todos queremos saber cómo fue la infancia de Jesús, y los evangelios canónicos son bastante escuetos en el tema. El Evangelio árabe de la infancia tiene un detalle muy curioso. Da mucha información sobre el prepucio de Jesús y lo que sucedió con él mismo una vez fue cortado. Debemos recordar que Jesús fue judío y que fue circuncidado el 8º día como todo varón judío. En este Evangelio prohibido hay un apartado sobre la circuncisión. Se dice que la anciana israelita que realizó dicho procedimiento separó el prepucio o el cordón umbilical, o tal vez ambos, y los puso en un recipiente pequeño de aceite de nardo para llevarlo a su hijo, dedicado a la elaboración de perfumes. No obstante, consciente de su valor inmaterial, la anciana le advirtió: «Guárdate de vender esta botellita de nardo, aunque te ofrecieran 300 denarios por ella». Para rematar, en la historia se nos revela un hecho que es algo así como un easter egg del relato bíblico. El evangelista narra que el contenido de este recipiente fue el que muchos años después utilizara María Magdalena para perfumar el cabello y los pies del Jesús adulto. Vale decir que, de acuerdo a este evangelio, Jesús de Nazaret fue perfumado con su propio prepucio disuelto en perfume. Curioso, por no decir más. Número 5. Bastante turbio, ¿no? Bastante perturbado esto. No sabía que eso se usaba para perfumes. Yo tampoco tenía idea. No sé si realmente se usa eso para perfumes o solamente fue una coincidencia de que pues agarraron el prepucio de Jesús, ¿no? Para ese tipo de cosas. No lo sé, la verdad. No sé si fue coincidencia, no sé si realmente se usaba eso para hacer perfumes. No le encuentro ningún sentido usar un pedazo de piel para perfumar. Debería investigar ese tema, ¿no? Es verdad, Jesús fue a él para liberarnos de los pecados, o sea que era un sacrificio. No creo que quisiera que vengaran su sacrificio. Claro, totalmente, Elian. Yo no creo que Jesús quiera que vengaran su sacrificio, porque él fue premeditadamente a sacrificarse. O sea, volviendo un poquito al punto anterior, él fue premeditadamente a sacrificarse. Entonces yo realmente no creo que él quiera que nos venguemos, porque si no, no tendría ningún sentido todo lo que hizo. Por eso yo creo que el apócrifo anterior, el de la venganza, no tiene ningún sentido. Al igual que este se me hace muy raro. O sea, sería una coincidencia muy extraña, pero este también se me hace muy raro. No sé, se perfumó con su prepucio. Se me hace muy hasta irrespetuoso, diría yo. Ay, qué miedo esa cara, ¿no? Número 4. ¿Qué pedo con esa cara? Lo que mora en el 4º lugar pasaría sin pena ni gloria por la historia y por este top, de no ser porque incluye lo que es para muchos una de las profecías de cumplimiento moderno más exactas atribuida a evangelio apócrifo alguno. A ver. Y es que en el evangelio griego de los egipcios se predice que antes del apocalipsis y después del fin del mundo se volvería habitual la transexualidad en el ser humano, y de hecho habla de que se impondría una condición claramente referida al no binarismo, como si quien escribiera el evangelio estuviera adelantándose milenios a su era, hojeando los debates sobre género de nuestro actual siglo XXI. Este evangelio consiste en un diálogo entre Jesús y Salomé, en una de cuyas partes
Salomé pregunta por el advenimiento del Apocalipsis, pidiendo una señal. Recibe entonces una respuesta enigmática de Jesús. Preguntando a Salomé cuándo llegarían a realizarse aquellas cosas de que había hablado, dijo el Señor: cuando oyéis la vestidura del pudor y cuando los dos vengan a ser una sola cosa, y el varón justamente con la hembra, no sea ni varón ni hembra. No, no, por favor, este me da mucho miedo, sí. Ay, hermano, no. No, por favor. Notemos que en este evangelio prohibido, Jesús no condena esta condición en sí, ni afirma que sea mala ni buena. Simplemente dice que sucederá y que esto será una señal del fin. Infinidad de sectas se han aferrado a este evangelio apócrifo para decir que el fin del mundo se encuentra eminentemente cerca, ya que es en tiempos recientes, para ser exactos en la última década, que el género no binario ha tomado una absoluta relevancia pública y se ha vuelto foco de debates interminables en todas las redes sociales. Número 4. Buah, esta me da un miedo. Vamos preparándonos totalmente. No, hermano, me da mucho miedo esto. Nuevamente, Jesús no dice que sea bueno o que sea malo, o sea, simplemente está diciendo que pues es una de las señales, ¿no? ¿Sería el fin si más de 7.000 personas? No, igual Jesús dice que va a llegar el fin del mundo cuando se produzca situaciones en donde una gran parte, o sea, ciertas personas los varones comiencen a considerarse tanto hombres como mujeres. Él no dice que tienen que ser todo el mundo el que lo haga. Él dice que Jesús responde que cuando comiencen a suceder ese tipo de cosas es cuando se venga el fin del mundo, según lo que entendí yo. Entonces no nos salvamos. Número 3. Este evangelio apócrifo trepa tan alto como el puesto número 3, pues, pese a no ser incluido en el canon oficial de las Escrituras, es el origen de una creencia central de la Iglesia Católica. Una que no formaba parte de las creencias de los primeros cristianos y que fue introducida en el catolicismo mediante el credo de Atanasia, varios siglos después de la muerte de los apóstoles. Se trata de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. Según esta doctrina católica, Jesús no estuvo muerto durante 3 días, sino que esos 3 días bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus y, según algunos, eso incluía los espíritus de los mismísimos demonios y patriarcas que murieron antes de su redención. Esta confusión nace debido a que originalmente el infierno era visto no como un lugar de tormento y castigo, sino como un lugar de reposo, lo cual derivó en la doctrina católica del limbo. Es en este evangelio apócrifo donde nace esta extraña creencia de que Cristo descendió a los infiernos. Según este, hubo 2 personas que, estando en el infierno, fueron resucitadas por Jesucristo. Pocos evangelios apócrifos han tenido tan gran influencia en el desarrollo de lo que posteriormente llegaría a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin llegar a ser parte de su canon, y pocos son de hecho tan misteriosos en sus enseñanzas. Número 3. Este sí lo conocía, no, sí, este es conocidísimo. El descenso de Jesucristo a los infiernos. Sí lo vi, que Jesús bajó todo picante y dijo: a ver, papi, les voy a decir lo que tienen que hacer acá, así que espabilando, dijo. Pero sí, lo conocía este. Jesús vino a predicar su palabra. Básicamente dijo un vamos cerrando el hortito a todos los demonios de ahí.
Pero este se hizo muy conocido. Este era muy conocido realmente. O sea, y el hecho de que lo hayan tomado como parte del coso, claro que no es canon, pero sí es canon, parece, ¿no? Es canon, pero no es canon. Tú me entiendes, dice. Esa pinche cara me da mucho miedo, hermano. ¿Quién es esa cara? Es la queso sin maquillaje. Número 2. ¿Y si tú siempre dices eso? Su nombre de... La maldición de la queso. Ah, la maldición de la queso. A ver, número 2. Su nombre de por sí es bastante llamativo y su contenido se encuentra perdido por completo. Lo que sabemos del llamado Evangelio de Eva se conoce por las citas que hace Epifanio de Salamina, uno de los padres de la Iglesia Católica, quien, de hecho, dedicó parte de su obra a denostarlo y criticarlo ferozmente. Y es que al leerlo, uno llega a entender por qué este evangelio apócrifo terminó tan perdido y fue tan atacado por los cristianos primitivos. Escucha esto. Su contenido puede sonar repulsivo y no apto para oídos demasiado sensibles, incluso en pleno siglo XXI, ya que describe relaciones sexuales y una que otra práctica exótica de forma muy gráfica. Basados en este evangelio, una secta antigua llamado los Borboritas lo usaban para justificar el amor libre y el sexo enfrenado en todas sus formas. De hecho, este evangelio apócrifo contenía instrucciones para practicar el llamado coitus interruptus. Esto es, para los no entendidos, el acto de derramar el semen fuera de la vagina para finalizar el acto sexual. Con un detalle extra brindado por este evangelio que recomendaba hacerlo en plena reunión, invitando a los espectadores a masticar, comer y tragar dicho semen como si se tratara de una comunión. Este evangelio le resultó desagradable a todos y la secta de los Borboritas fue vilipendiada por este tipo de descripciones explícitas, de las cuales nos han llegado solo las menos escandalosas. Imaginemos cómo serían aquellos fragmentos que, sin poder siquiera ser citados por lo repulsivos, han quedado perdidos en el océano del olvido de la historia. Número 2. ¡Buah, hermano! ¡Qué horror! ¡Qué onda! ¿Qué onda, boludo? What the fuck? A ver el puesto número 1. Número 1. Su nombre es sinónimo de traición. Judas fue el traidor por antonomasia y pocas figuras históricas han sido tan denostadas y demonizadas como este, quien fuera en su momento uno de los 12 elegidos por el mismísimo Jesucristo para ser su apóstol. Pero ¿nunca te preguntaste si había otra versión de la historia? ¿Y si Judas hubiera sido en realidad el héroe y no el villano? El evangelio apócrifo más misterioso de todos responde precisamente estas cuestiones. Escrito en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, quien aparece como el discípulo favorito de Jesús. Según este evangelio, producido por los gnósticos en los primeros siglos, Judas entregó su maestro a los romanos, pero con un giro en la trama.
Él no lo traicionó, sino que seguía órdenes del propio Jesús, quien profetizó: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar sobre ellos. De acuerdo a la página 47 del manuscrito, un experto en escrituras antiguas sobre el Evangelio de Judas nos explica que el Jesús que presenta este Evangelio es desenfadado. Mientras en los evangelios oficiales Jesús de Nazaret nunca se presenta con malicia, en este texto, en cambio, Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos y de su devoción. En particular, se ríe de modo sarcástico, mofándose de la ignorancia ajena. Pero lo más llamativo es que en este evangelio, Jesús dice que Judas es su discípulo favorito y urde un complot junto con él para que lo entregue, la cual se considera la tarea más difícil de todas, para así poder cumplir con su misión de ser sacrificado, lo cual Judas hace y es premiado por ello. Es decir, el villano, el traidor en este evangelio, no solo es redimido, sino que en un giro de los acontecimientos es nada menos que el agente secreto de Jesús, el héroe de toda la historia. Un hecho absolutamente misterioso y que nos deja en claro el por qué este evangelio no fue incluido en la Biblia, sino también por qué fue oculto y prohibido durante tanto tiempo, ya que su contenido fue de hecho descubierto y traducido muy recientemente. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho dos cosas: que le dieras pulgar arriba y que comentaras algo. Me encanta leerte. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. A ver, tengo algo que mencionar con respecto al último puesto. Yo creo que, si bien es verdad, o sea, si es verdad, o sea, Jesús en realidad vino, perdón si me mezclo porque vengo buscando las palabras adecuadas para poder expresarme de la forma más correcta posible. En teoría Jesús estaba consciente de que él iba a pagar por los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces era algo que evidentemente tenía que hacer. Entonces suena hasta un poco lógico que Judas haya sido como el agente secreto, por así decirlo, para poder entregarse, ¿o no? Todo estaba destinado a ser. Claro, se menciona que ya todo ya estaba destinado a ser. No creo que sea tan secreto, dice la Laisa. Claro, no era secreto para él, pero para todo el mundo sí que lo era secreto. O sea, todo el mundo no sabía lo que iba a ocurrir. No tenían los poderes que tenía Jesús para saber todo lo que iba a acontecer más adelante. Entonces, claro, él tenía que básicamente darle ese rol a Judas. Claro, la pregunta puede venir acá a decir que si ya sabían que ellos iban a hacer eso, ¿cuál es la cuestión de que él sea el agente secreto, ¿no? Porque te entiendo, es un poquito, ¿cómo se llama? Un poquito un rollo, porque claro, uno dice, en teoría si ya todo está predestinado, uno debería saber que estas personas van a ejecutar cierto rol, entonces no tiene mucho sentido el temario. O sea, es un misterio para el resto, pero no para Jesús, que sabe que cada uno va a desempeñar un rol específico. Yo realmente no sé si es tan así. Yo creo que realmente existían diversas ramificaciones de posibles destinos que podían llevar a que se haga todo bien o que se haga todo mal. Por lo tanto, en este tipo de razonamiento, Judas sí que podía ser, como por así decirlo, un agente secreto. El encargado de hacer la tarea más importante, entregar a Jesús. Entonces, claro, se complica el asunto ahí, ¿o no? El tema de que pues podría... claro, él es el encargado, él de ser su discípulo favorito terminó siendo la persona encargada de hacer la tarea más complicada. Y el hecho de tener en cuenta de que Jesús ya iba a sufrir para pagar los pecados del hombre hace que tenga un poquito más de sentido. Pero bueno, es de los más interesantes y entiendo por qué está totalmente bloqueado, oculto y todo, porque claro, cambia un poquito el eje, porque mucha gente tiene a Judas como sinónimo de la traición,
como sinónimo de todo lo que está mal, ¿no? De la persona que entregó a Jesús a pesar de que literalmente Jesús lo amaba con todo su corazón, o sea, al igual que sus otros discípulos. Entonces, bueno, es triste, la verdad. Es triste pensar cuál fue la verdadera versión. O fue un verdadero traidor y pobre de Jesús, o realmente fue un agente secreto y actualmente se lo conoce como un traidor siendo que no lo es. Pero bueno, gente, ahora sí. Solo que aún... ¡Ah, mal! Judas luego la culpa lo carcomió y terminó haciendo eso. Claro, ese es el tema. Judas luego se arrepintió. Ese es otro tema, porque Judas posteriormente la culpa hizo que se arrepienta de lo que ocurrió. Judas se arrepintió de lo que ocurrió, hermano. Entonces, claro, ahí es un problema. Ahí tenemos un temita... Es un tema que se presta mucho debate, la verdad. Y yo actualmente no tengo mucho el lore de la Biblia y de Jesús como para poder debatir bien ese tema. Entonces, bueno, nada. Yo opino que tiene sentido, porque pues según lo que acabamos de dialogar, nuevamente resumiendo, si Jesús realmente estaba para pagar los pecados del hombre, entonces Judas podría haber sido un doble agente, dicho en un modo que sea entendible. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, nada. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, tenés razón, Damaso, ahí también. A lo mejor y dijo se habrá equivocado. Mal, Damaso, tenés razón. Porque claro, él confiaba en Jesús, pero ustedes tienen que entender que también puede ser que en medio de lo que hizo y en medio del sufrimiento le ha dado un shock, haya dicho, mierda, se equivocó, capaz que no tenía que entregarlo, hice lo que estaba correcto. Buena teoría también, Damaso, no lo habíamos pensado eso. Claro, capaz que Judas dijo, ¡fua, hermano! La cagué totalmente. No había que hacer eso y ahora... Uy, no, hermano. Es que yo me imagino en la... Sé que hago esto, pero es que, claro, yo me imagino en su posición y digo... ¡Fua, hermano! Se habrá sentido terrible si esta teoría es real. O sea, si la teoría, la del primer puesto es real. Pero bueno, gente, nada. Evidentemente eso es lo que es, ¿no? Muy interesante el top. Me gustó bastante. Fue increíble. Un escenario... El primer puesto nos dejó con muchas teorías, hermano... Y que realmente me gustaría una película al respecto, ¿no? Una miniserie, ¿no? De ese tema. Estaría muy chido. Viendo desde el punto de vista de esta teoría, ¿no? Pero nada, gente. Ahora sí, gente de YouTube. Muchas gracias por haber visto el video. Ya saben, like, comenten. Si tienen alguna recomendación, la dejan ahí abajo. Y nos estaremos viendo para la próxima. Un abrazo para todos. Because you can